Muchas gracias, Juliana. Muchas gracias a todo el equipo de Nazca Digital y también para todos que están en este evento muy interesante que mi punto de vista, sí, yo hablo acá de Brasil, São Paulo, entonces yo peço con antecedencia, perdona por mi portuñol muchas veces, pero la idea es pasar para ustedes dentro de este 30 minutos un poco de lo que está sucediendo en lo universo de transformación digital, principalmente de realidad aumentada y también de IoT. Porque es muy importante tener lo punto de vista holístico que sea completo. Entonces, yo voy a compartir algunas diapositivas para que podamos juntos pensar diferente y utilizar para las próximas conversaciones con Nazca Digital, que es nuestro socio de negocios muy importante y también muy estratégico. ¿Sí? Yo voy a compartir mi pantalla. Ok. Entonces, cuando nosotros hablamos de industria 4.0 o transformación digital 4.0, es algo que siempre vende la revolución industrial. Yo estaba hablando con una persona, un diplomata, él habló que tenemos la fase técnica, la fase científica y la fase de información, o las capas técnicas, científica e información. Todo esto en áreas distintas dentro de la historia de la humanidad. Pero ahora estamos en la cuarta capa o la cuarta ola, que es la ola de virtualización. Entonces tenemos lo ambiente físico y también lo ambiente virtual. Y por esto que este evento organizado por Nazca es muy estratégico e importante para aquellos que quieren ver otras oportunidades de negocios. Y también oportunidad de realización y también de la experiencia que las personas lo buscan. Entonces, un poco de PTC, una empresa americana con foco en soluciones de nube, que tenemos como base los diseños, también la comunicación de los datos y también de realidad aumentada. Estamos distribuidos en todo el globo y nuestros ingresos anuales son cerca de 1,400,000,000 de dólares. ¿Sí? Son cerca de 6,000 empleados en todo el globo. ¿Sí? Y trabajamos con socios de negocios. Un punto es importante que durante todo este tiempo, 30 años o un poco más, lo modelo es siempre tener una proximidad, hablar mucho, entender las demandas, regresar para nuestro laboratorio, hacer pesquisas e implementar nuevas soluciones. Cuando no hay esto, buscamos los proveedores mundiales para poder atender la necesidad. Y PTC, como la parte de realidad aumentada, tiene por los pesquisadores y los órganos neutros, que son personas que son instituciones que están enfocadas en pesquisas de performance, soluciones y otras cosas como PPAC, Hadar, la parte de realidad aumentada, Greenlights, ABI Research, Technology Pack en ABI Research. Ellos posicionan la solución de PTC como a la más distinta y posicionada en términos de ejecución y posibilidad. Entonces somos el número 1 de realidad aumentada con nuestra solución de IoT. Y principalmente realidad aumentada. ¿Por qué hablamos muchas veces de IoT? Porque cuando hablamos de señales de temperatura, señales de iluminación, lux, cuando hablamos de infraestructura, podemos tener control. Pero ¿cómo ingresamos personas para el mundo virtual?
a través de bits en bytes que son transformados en visión y también audición. Entonces, las personas pueden se integrar dentro del mundo virtual a través de la realidad aumentada. Entonces, lo moto de PTC es lo digital transforma el físico, porque todo inicia con un diseño que necesitamos hacer, el diseño. Entonces, todo empieza con diseño, que sea una mejoría, que sea algo. Entonces, tenemos lo enlace, lo vínculo entre lo digital y lo físico, ¿sí? Entonces, estos son muy interesantes. Me gustaría compartir contigo esta película muy reciente de PTC. Espero que no tenemos interrupciones en términos de transmisión de datos, pero es muy interesante y piensen dentro de esta solución, ¿cuáles son los beneficios? Tienes una subscripción en español, entonces creo que será muy interesante para que todos puedan seguir la idea principal, ¿sí? Veamos. Digital technology. It's everywhere. All around us. And it's powerful. But the true power of digital technology is to transform the physical world. To make the world we all live in better. To overcome challenges with solutions. To convert hope into innovation. To turn distance into community. At PTC, we build technology with purpose. Our digital transforms the physical products and processes. It connects and optimizes how work gets done. It accelerates how everything around us is engineered, manufactured, and serviced. It unleashes new ways to improve the physical world. The power to create a better world is inside all of us. We create technology that powers the millions of ways that happens every day. Con certeza podemos observar las potencialidades del poder transformación de las personas. Y cuando ponemos herramientas, cuando ponemos capacidades para las personas hacer en la transformación, creamos un mundo mejor de vivir, de experimentar. Entonces el moto siempre es basado en lo digital puede definir lo físico, puede gerenciar lo físico, puede conectar lo físico, puede aumentar el físico y con tecnologías disruptivas que es en el caso de la nube, utilización en la nube. Entonces podemos pensar en todos esos aspectos y analizar juntos. Transportar informaciones en tiempo real para dentro del mundo virtual y devolver la información para el mundo físico para que podamos tener mejores soluciones, ¿sí? Acá en una institución llamada Infraero, que es responsable por toda la estructura de los aeropuertos en la geografía de Brasil, ellos definieron las potencialidades de BIM, lo llamaron en DIS. Tenemos muchos aspectos, pero me gustaría destacar que es muy interesante, la parte de sustentabilidad. Recientemente tuvimos una charla o una reunión global acerca de COP26 y hablamos mucho acerca de sustentabilidad. Y también tiene el ciclo de operación y administración de edificios. Entonces, estas capas fueron desarrolladas por este doctor, señor Arnald, que puede venir acá en este punto amarillo, y también a Pudaros, que son estudiosos de esta área
de BIM. Entonces, todo esto puede ser ampliado y mejorado, pero vamos a focar en 2 puntos acá, por lo menos. Cuando tenemos el ciclo de vida de una edificación, de un edificio, un predio, podemos pensar en el comisionamiento, la operación, también el mantenimiento y los desgastes, y también lo monitoreo de performance. Porque muchas veces podemos pensar que tienes un CAPEX, que es la inversión del capital para la construcción, pero también tienes junto lo OPEX, que es la operación del edificio, la operación de la estructura y la inversión. Entonces, muchas veces tenemos que pensar, después de entregar la solución, ¿o qué hacemos? Por ejemplo, tenemos los asesores, tenemos la refrigeración, tenemos todo lo que es necesario para poner en servicios. Y podemos, desde el nacimiento del proyecto, utilizar esta base para poder avanzar en todo el ciclo de vida de una edificación. Podemos decir pre, durante y posterior de una instalación de edificios y otras cosas. Hoy esto es posible. Muchas empresas están haciendo esto. Y podemos pensar que generamos la solución BIM. Podemos exportar esta solución para la plataforma de realidad aumentada, que en este caso es Vuforia, publicar la experiencia única y exclusiva y poner, puede verificar en la izquierda, sí, en la derecha, que la persona que está conectada puede tener la experiencia de ver esta estructura en ambiente virtual. Pero después, cuando tenemos la entrega, lo delivery de la solución, podemos tener toda la parte de infraestructura de sustentación conectada con este mismo universo físico y virtual. En este universo virtual tenemos la visibilidad y la operación con datos en tiempo real. Mira, una persona que está trabajando en la parte de mantenimiento pone una gafa y pasa a mirar todo lo que está sucediendo. Y poder también hacer la gestión de lo que necesita de manera digital y virtual. Es muy interesante. Lembramos, recuerda el inicio, hablamos de lo desarrollo, lo incremento de la humanidad en la parte técnica, los artesanos, haciendo muchas cosas manuales. Después la parte científica, cómo mejorar, cómo ampliar, cómo poner reglas en la parte científica. Después hablamos de la información, colectar los datos y ampliar esto. Y ahora estamos hablando acerca de virtualización, el mundo virtual. Entonces, los descubridores, hablábamos del territorio, después del mar, después del ar, de las capas de frecuencias, 5G, 4G, 3G, 2G, Edge y otros, y ahora estamos hablando del mundo virtual. Entonces, ¿es posible esto? Sí, esto es factible. Vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo, en este caso, de un edificio. Este edificio, una empresa lo hace la gestión de edificios. No solamente la construcción, la puesta en servicio, pero también las entregas. Y tiene 5, 6, 7 edificios, pero los edificios necesitan operación. Entonces podemos tener un mapeo de todos ellos, mapeo de los equipos, que son los equipos que son parte del edificio. Entonces, si no tienes iluminación, si no tienes refrigeración, si no tienes asesores funcionando, el edificio comienza a tener una reducción significativa de su significado, de tornar confortable, de atender sus demandas, porque las personas no serán productivas, porque al fin de todo son las personas
cosas para las personas hacer mejor y más práctico, productivas, y generar transformación y generar mejor calidad de vida. Entonces, tenemos la gestión de los equipos, tenemos gestión de iluminación, la reducción de energía y otros puntos. Tenemos también la parte analítica de lo que sería mejor hacer para que el impacto ambiental, environment footprint, sea menor, y cómo hacer esto, y principalmente una predicción de los costos. Si tengo una acción en un punto, puedo tener la predicción de lo que irá a suceder. Este sería algo como esto que yo voy a compartir con el vídeo. Es un vídeo, una película de cerca de 2 minutos. No voy a pasar toda, pero sería muy interesante que entendamos el proceso dentro de este punto, ¿sí? Yo voy a pasar mi... Okay, la persona está here we are. utilizando un HoloLens. Finally, Él in the está basement. hablando con HoloLens. Here's the air systems. Acá, el mundo virtual puede venir pequeñas Which are- ventanas, Class is okay. puntos relacionados See, we got con la a realidad. network error. Un poco más. Ahora, en este caso, por ejemplo, él está mirando todos los señales de operación. Here's the Esta hot water parte tank. de generación de agua, Here's the main o agua. wells. En este caso, en pocos minutos, él irá a Show well 1. cuál Showing es well el one. flujo, en qué dirección la Here we can see agua the está flow fluyendo en la tubería. of the water that comes in. Red shows the flow of the inlet pipes running down. Entonces, esto es algo See, que running behind puede these pipes ser muy clara. Él and irá a hablar into the heat con exchanger. los software de The realidad green one aumentada, then shows the algo transparente. flow out through the condenser. Voy a parar un poco acá, ¿sí? Para que podamos entender la estructura. ¿Recuerdan la estructura que mostré de BIM, trazendo la información dentro de Vuforia? El Vuforia publicando en la nube y los datos conectados en una instalación existente, poniendo esta información en tiempo real y la persona usufruindo la experiencia como estuviese sin se preocupar con nada, porque está teniendo la experiencia, la información, no necesita tener suposiciones o algo que lo quieres pensar, no, tienes todos los datos para hacer eso. Este otro case muy interesante que este es un caso que un parcero como Nazca desarrolló un diseño dentro de la plataforma. La plataforma permitió que se crease un aplicativo o una experiencia y una persona en otro punto está usufruindo la experiencia para hacer o enxergar, mirar o que fue hecho con muchos detalles. Yo voy a continuar la película. Muy interesante, muy interesante.
Ahora me gustaría compartir contigo, con ustedes, todos que están en este evento muy rico, muy interesante, algunos insights que podemos pensar juntos, que podemos aplicar para el beneficio del cliente, para el beneficio de las personas y también para cambiar el modo que tenemos de experiencia. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, es lo que es un proyecto con realidad aumentada hecho en lo estadio donde son realizados muchos juegos en París Saint-Germain, Francia, que genera una experiencia muy interesante para las personas que tienen la participación, que pueden recibir lo ingreso, llama la experiencia, pero mira, veamos cómo. Sí. En este caso, yo voy a interrumpir un poco. El principio teníamos lo que llamamos de área target, que es una parte del diseño que necesita se sobrepone a realidad física para que la experiencia se inicie. Y podemos poner muchas cosas dentro de esto. Podemos poner advertising, informativos, podemos crear experiencias y las personas lo aprecian mucho esa experiencia para poder tener otro, como diría, vínculo emocional con el producto, con la marca, con el team de fútbol o algo así, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo. El otro ejemplo muy interesante que una persona que está llegando en PTC con una tableta, un iPad, y le gustaría caminar en áreas específicas. Entonces tenemos este otro ejemplo muy interesante para compartir contigo. Mira que la persona no está solamente teniendo informaciones, pero también está recibiendo direcciones o dónde caminar. Y cuando la persona está enfrente de algo interesante, lo necesita tener más algo de información, ella también puede interactuar. Miramos esta película, por favor. Son 2 minutos, pero muy interesante. Es una jornada digital muy interesante. Me gustaría invitarlo a caminar juntos dentro de PTC en Boston. En este momento hay lo que llamamos de reconocimiento de la área target, donde está tener informaciones virtuales. No solamente en una tableta, pero también en una gafa. Tenemos aplicaciones con HoloLens, también aplicaciones con otras gafas que pueden generar esto. Hoy estamos utilizando las manos. Podemos utilizar también las manos libres. En este caso, datos en tiempo real. La sala de reuniones está ocupada, no está libre, entonces este caso está disponible. Entonces genera una experiencia de información muy interesante. En cuanto la señorita camina en dirección a un dispositivo, una exhibición, ella puede agregar más datos de este dispositivo para que pueda tener la información, aprendizajes y otros puntos muy interesantes también. Por esto que la experiencia de transformación digital involucrando datos en tiempo real, informaciones que están listas en algo físico o quizás en algo virtual para concentrar y tener tomada de decisión. ¿Sí? Este también es otro ejemplo muy interesante. Es un museo en
abierto que cuenta un poco de la historia de la Edad Media de Francia, un poco de la Edad Media, un poco antes. La empresa de comunicación le gustaría mucho de que las personas pudiesen ver un poco de la experiencia de qué si sucede o lo que acontecería dentro de aquel tiempo para tener una visibilidad. Podemos decir sí, muchas veces la realidad aumentada puede te transportar para el tiempo desejado o el tiempo target, podemos decir esto. Entonces, la idea de esta compañía fue desarrollar esta solución para crear un enlace emocional y también un agregar o adicionar conocimiento para dentro de este ambiente interesante. Vamos a ver una película que explica desde el principio la concepción, pero no los diseños, pero la concepción, por qué, y un poco de la experiencia generada con la realidad virtual. En fait, on s'est rendu compte, nous, en tant que citoyens, quand on partait en vacances, qu'on se baladait, on voit des panneaux, monuments historiques, donc on a envie d'y aller, et puis on arrive sur place, on voit un beau bâtiment, mais la plupart du temps, il n'y a pas un panneau, personne pour nous accueillir. Et on s'est dit, bon, peut-être avec les technologies de 2020, on peut faire une application qui pourrait résoudre ce problème. OpenArtGo est une application de visite de sites patrimoniaux en réalité augmentée. Là, on est sur un site classé patrimoine mondial de l'UNESCO. La capacité d'une commune comme celle de Cussac de pouvoir avoir des guides toute l'année n'est pas forcément en adéquation avec le budget de ce type de commune. L'idée était vraiment de pouvoir construire quelque chose qui puisse permettre de recréer évidemment le patrimoine qui n'existe plus via la réalité augmentée et se substituer à une offre identique à celle que pourrait fournir un guide physique. On arrive sur le Fort Médoc et donc dès qu'on arrive, l'application, comme elle est connectée au GPS, le sait et vous propose de démarrer la visite. Et donc on arrive par la porte d'entrée qui est la porte royale. Et cliquez à l'endroit où les pièges sont présents. Vous êtes prêts? Avancez prudemment. Tu crois? Ah! Donc là, typiquement, à l'entrée, on va découvrir un petit peu comment fonctionne une herse, qui est un des pièges qui pouvaient donc tomber sur les futurs assaillants. On va découvrir également à travers une reconstitution vidéo, donc on est aussi sur des objets multimédia, notamment des vidéos pédagogiques, des reconstitutions. Et ce qu'on trouvait assez intéressant, c'est de rajouter du fun et du ludique là-dedans, donc notamment avec un escape game, avec des mini-jeux. Trouvez les ingrédients suivants pour préparer le remède. L'huile de tournesol, citronnelle. Alors, est-ce que tu vois de l'huile de tournesol? L'huile de tournesol. Bravo. Ah, voilà. Ce qui, à notre sens, en fait, permet de combler à la fois un public de très jeunes, mais tout public et notamment familial, voilà, qui a envie de se balader et de découvrir en s'amusant. Essayer de marquer un peu les esprits, créer des souvenirs plus persistants. On vous donne rendez-vous très vite sur le site du Fort Médoc, en espérant que cette expérience Open Art vous plaise. On a d'autres projets sur d'autres sites, que ce soit d'ailleurs dans le Médoc ou ailleurs, hein, peu importe. Et après le Médoc, la France, l'Europe, le monde. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. Entonces, tenemos algunos proyectos en otros sitios. Por ejemplo, en São Paulo, en Brasil, ellos tienen un programa en que tienes muchos proyectos arquitectónicos. Los estudiantes primarios del inicio, ellos les gustaría mucho tener esta visibilidad de la historia de la ciudad. Entonces, son muy rico esta información y podemos también poner más datos. ¿Recuerdas? Estamos haciendo insight. ¿O qué podemos hacer y para dónde podemos ir? Y por último, entonces,
Ahora me gustaría presentar para ustedes que la semana pasada hubo un otro cambio de tecnología, no un cambio, pero algo incremental, que podemos ahora juntar personas en tiempo real y poner estas personas en lo ambiente metafísico. Muy interesante, con metadatos a través de algo muy simple como nuestro celular. Me gustaría de compartir contigo. Yo voy a pasar una película, 2 minutos también, que es nuestro CEO de PTC hablando con los doctores de desarrollo que muestra la capacidad que veremos en el futuro. Integración en metadatos para experiencias distintas y para mejorar la vida de las personas. ¿Sí? Yo puse también un subtítulo en español para que podamos aprovechar mucho de la información. Join me in this industrial metaverse we've created here on this stage. Steve? Jim? And anonymized digital Steve, welcome to the stage. It's interesting to see how both versions, the real and the digital, tower over me here on this stage. What's so absolutely transformative about this next wave of technology, Jim, is just how powerful it is, but how fast and easy it is. We can establish and enable anybody to scale the digitization of your physical processes across the company. This enables manufacturing and operations professionals like those of you joining us to digitally capture the combination of product, people, and space for the first time to give you all a complete picture. All while avoiding the common pitfalls of Taylorism, including the Hawthorne effect, which causes people to work differently when an observer is present. By using iPhones and simple off-the-shelf cameras like these Microsoft Kinect cameras, PTC is defining a new future, one that is real-time and allows for immediate understanding and driving of continuous optimization and improvement to help see through some of those very same Hawthorne effects. You may have seen that as we've been interacting here in the space on stage, that we were able to create a simple time waterfall analysis of the various spaces that we've mapped out. I hope that this glimpse into the future of digital transformation for manufacturing has inspired all of you to continue your journey of how digital transforms physical with PTC. Thank you, Steve, for joining us today. Entonces, esta es una otra parte muy interesante, mucho simple, porque la tecnología tienes que tener accesibilidad del costo y de la inversión. Entonces, yo voy a terminar por aquí la presentación. Muchas gracias por la oportunidad.